Cuando mi nieta se casó, oculté que había contratado detectives para investigar a su esposo. Había algo en Joaquín que no me convencía desde el primer día que Lucía lo trajo a casa. Su sonrisa calculadora, esa manera de mirar nuestras posesiones como si ya fueran suyas, y sobre todo, cómo cambiaba su actitud cuando mi nieta no estaba presente. Mi familia pensó que era una abuela paranoica y celosa, pero mis instintos nunca me habían fallado en 72 años de vida. El día de la boda fue como una puñalada en mi corazón. Mientras todos celebraban, yo observaba a Joaquín bailar con la hija de un empresario local, susurrándole algo al oído que la hizo reír con demasiada complicidad. Mi herencia familiar, acumulada durante generaciones, parecía atraerlo como un imán. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi caja fuerte y saqué el informe que había llegado 3 días antes. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. Joaquín Morales no era quien decía ser. Había cambiado su apellido 2 veces, tenía deudas en 3 estados diferentes y, lo más alarmante, había estado casado anteriormente con 2 mujeres adineradas que misteriosamente perdieron gran parte de sus fortunas tras divorciarse de él. La traición estaba a punto de golpear a mi familia, pero esta vez yo estaba preparada. Mi nieta Lucía siempre fue especial para mí. Desde que su madre, mi hija Elena, falleció cuando ella tenía 5 años, me convertí en su figura materna. La crié con todo el amor que pude dar, y quizás por eso me dolía tanto verla caer en las garras de un cazafortunas. La boda había sido precipitada, apenas 6 meses después de conocerse, y ahora entendía el apuro de Joaquín. Abuela, ¿por qué no puedes simplemente alegrarte por mí?, me había reclamado Lucía una semana antes de la boda, cuando intenté expresar mis dudas. Joaquín me ama por quien soy, no por el dinero de la familia. Mi niña, solo quiero protegerte. Le respondí sabiendo que mis palabras caerían en oídos sordos. El amor la había cegado completamente. No necesito tu protección, necesito tu bendición. Había contestado con lágrimas en los ojos. Le di mi bendición, pero no mi confianza. Y ahora, con el informe en mis manos, sabía que tendría que actuar con cautela. No podía simplemente mostrarle las pruebas a Lucía. Ella estaba tan enamorada que probablemente me acusaría de intentar sabotear su matrimonio. Necesitaba un plan, uno que expusiera a Joaquín sin que pareciera que yo estaba detrás de todo. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una semana después de la boda, durante la cena familiar de los domingos, Joaquín comenzó a hablar sobre inversiones y negocios. Mi hijo Carlos, siempre interesado en expandir el patrimonio familiar, escuchaba con atención. Tengo un amigo que está desarrollando un proyecto inmobiliario en la costa, dijo Joaquín mientras saboreaba el vino que yo había servido. La inversión inicial es alta, pero el retorno podría triplicar el capital en menos de 2 años. Suena interesante, respondió Carlos. ¿Tienes más detalles? Por supuesto, puedo mostrarte la presentación completa mañana. De hecho, añadió mirándome directamente, creo que sería una excelente oportunidad para diversificar la herencia familiar. Casi me ahogo con el vino. Apenas llevaba una semana en la familia y ya estaba intentando meter sus manos en nuestro patrimonio. La traición comenzaba a mostrarse, justo como lo había anticipado. La herencia de la familia Ruiz no está disponible para experimentos, Joaquín, respondí con firmeza. Esas propiedades y fondos tienen más de un siglo de historia. Abuela, por favor, interrumpió Lucía. Joaquín solo está tratando de ayudar. Siempre has dicho que hay que hacer crecer el patrimonio. Hacer crecer, no arriesgar, contesté manteniendo la compostura. Pero si tanto interés tienes, Joaquín, ¿por qué no nos cuentas más sobre tus propios éxitos financieros? Debe haber una razón por la que te consideras calificado para aconsejar a una familia con nuestra trayectoria.
El rostro de mi yerno se tensó momentáneamente. Sus ojos reflejaron algo que solo yo pude ver: pánico, pero se recuperó rápidamente. Mis negocios han sido más modestos, respondió, pero he aprendido mucho en el camino. Me encantaría conocer más sobre esos negocios, insistí. Quizás podríamos revisar tu historial de inversiones juntos para que pueda aprender de tu experiencia. El silencio que siguió fue delator. Joaquín bebió su vino de un solo trago mientras Lucía me miraba con reproche. La semilla de la duda estaba plantada, pero necesitaba más. Mucho más para desenmascarar a este estafador antes de que causara un daño irreparable a mi familia y a la herencia que tanto me había costado proteger. Esa misma noche, mientras todos dormían, llamé a Miguel, el detective que había contratado. Necesitaba información más detallada sobre las exesposas de Joaquín. Si iba a exponer su verdadera naturaleza, necesitaría testimonios de quienes ya habían sido víctimas de sus engaños. La venganza contra quien intentaba dañar a mi familia apenas comenzaba a tomar forma, y yo, a mis 72 años, estaba más que lista para ejecutarla. Durante las siguientes semanas, observé cómo Joaquín se integraba en nuestra familia tóxica con una facilidad alarmante. Carlos, mi hijo, había caído bajo su influencia, fascinado por sus promesas de negocios lucrativos. Mi nuera Verónica estaba encantada con sus modales refinados y sus regalos costosos. Solo yo mantenía mis reservas, alimentadas por la información que Miguel seguía proporcionándome. Doña Carmela, he localizado a Mariana Ibáñez, su primera esposa, me informó Miguel durante una de nuestras reuniones secretas en una cafetería alejada de nuestra zona residencial. Está dispuesta a hablar con usted, pero tiene miedo. Joaquín la amenazó cuando ella intentó advertir a su segunda esposa. ¿Amenazó? ¿De qué manera?, pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Dijo que si ella hablaba, se aseguraría de que perdiera la custodia de su hijo. Tenía información comprometedora sobre ella que había fabricado cuidadosamente durante su matrimonio. La traición de Joaquín era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo era un cazafortunas, sino un manipulador que no dudaba en utilizar cualquier medio para conseguir sus objetivos. Pero yo también sabía jugar este juego. Concierté una reunión. Le garantizaré protección legal completa, respondí sacando mi vieja libreta de contactos. Todavía tengo amigos en lugares importantes. 2 días después me encontré con Mariana en un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Era una mujer hermosa, de unos 40 años, pero con una mirada apagada que hablaba de sufrimiento. Su historia confirmó mis peores temores. Joaquín apareció en mi vida cuando acababa de recibir mi herencia familiar. Comenzó con voz temblorosa. Fue encantador, atento, el hombre perfecto. Nos casamos después de 4 meses. Al principio, todo era maravilloso, pero luego empezó a sugerir inversiones, negocios conjuntos, préstamos para oportunidades únicas. Y perdiste tu dinero, completé. No solo el dinero. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdí mi confianza, mi autoestima. Me hizo creer que yo era la incompetente, que sin él estaría arruinada. Cuando finalmente vi la verdad, ya era demasiado tarde. Me dejó con deudas y una reputación destrozada. Me llevó años recuperarme. Su testimonio era exactamente lo que necesitaba, pero no suficiente para convencer a Lucía. Mi nieta estaba tan enamorada que requeriría pruebas irrefutables. Necesito documentación, Mariana. Estados de cuenta, transferencias, cualquier evidencia de lo que él hizo con tu dinero. Lo tengo todo, respondió sacando una carpeta de su bolso. Lo he guardado esperando el día en que pudiera hacer justicia. Mientras revisaba los documentos, una idea comenzó a formarse en mi mente. No sería suficiente simplemente desenmascarar a Joaquín. Necesitaba atraparlo en su propio juego. La venganza debía ser meticulosa y absoluta. De regreso en casa,
me encontré con la noticia de que Joaquín había convencido a Carlos para invertir $50,000 en su supuesto proyecto inmobiliario. La familia comenzaba a fracturarse. Mi hijo estaba entusiasmado, pero Verónica tenía dudas. Lucía, por supuesto, defendía ciegamente a su esposo. Abuela, ¿por qué no puedes darle una oportunidad?, me preguntó Lucía esa noche, cuando me encontró revisando los antiguos libros contables de la familia. Joaquín solo quiere lo mejor para todos nosotros. Mi niña, respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras. El amor verdadero no pide acceso a cuentas bancarias apenas una semana después de la boda. Eso no es justo, exclamó. Él solo está compartiendo oportunidades con su nueva familia. ¿Y has visto algún documento legal de esas oportunidades? ¿Algún prospecto, plan de negocios, algo concreto? Su silencio fue revelador. Incluso en su ceguera amorosa, Lucía tenía momentos de lucidez. Confío en él, dijo finalmente, aunque con menos convicción. La confianza es hermosa, mi amor, pero en asuntos de herencia y patrimonio, la verificación es esencial. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era Isabel Montero, la segunda exesposa de Joaquín, quien había contactado a Miguel por su cuenta después de enterarse de su nueva boda. Señora Ruiz, no sabe cuánto me alegra que haya investigado a Joaquín antes de que sea demasiado tarde, dijo con voz urgente. Conmigo utilizó el mismo patrón: matrimonio rápido, propuestas de inversión, préstamos de emergencia, hasta que un día desapareció con casi toda mi herencia, dejándome solo una nota que decía que nuestro matrimonio había sido un error. ¿Tiene pruebas de las transferencias?, pregunté, siguiendo mi plan. Todo, incluso grabaciones donde admite que el dinero nunca fue a ninguna inversión. Estaba preparando un caso legal contra él cuando desapareció. Otra pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Con 2 testimonios y documentación sólida, estaba lista para el siguiente paso de mi plan. La justicia comenzaba a tomar forma, pero necesitaba ser paciente. La oportunidad llegó una semana después, cuando Joaquín anunció que necesitaba $100,000 adicionales para asegurar la ubicación premium de su proyecto inmobiliario. Carlos estaba dudoso, pero considerando la inversión. Fue entonces cuando decidí hacer mi movimiento. Tengo una propuesta, dije durante la cena familiar. Estoy dispuesta a aportar $300,000 a tu proyecto, Joaquín. Todos en la mesa me miraron atónitos. Incluso Joaquín pareció momentáneamente desconcertado antes de que una sonrisa triunfal se dibujara en su rostro. Doña Carmela no sabe cuánto aprecio su confianza, respondió intentando mantener la compostura. Le aseguro que no se arrepentirá. Oh, estoy segura de ello, contesté con una sonrisa calculada, pero, por supuesto, necesitaré revisar toda la documentación. Como comprenderás, a mi edad, debo ser especialmente cuidadosa con mi herencia. Por supuesto, asintió rápidamente. Le traeré todo mañana mismo. Perfecto. Y también me gustaría conocer a tu socio en este proyecto. Si voy a invertir una suma tan importante, me parece justo conocer a todas las partes involucradas. Vi cómo la sonrisa de Joaquín flaqueaba ligeramente. No había ningún socio, por supuesto. No había ningún proyecto inmobiliario. Todo era parte de su elaborada traición para acceder a nuestro patrimonio familiar. Mi socio está de viaje en este momento, pero intentaré organizarlo, respondió, evitando mi mirada. No hay prisa, dije con calma. Mi dinero no irá a ninguna parte hasta que nos reunamos todos. Esa noche, mientras revisaba mi plan una vez más, recibí un mensaje de Miguel. Había descubierto algo aún más perturbador. Joaquín tenía una tercera exesposa, una que no había mencionado antes porque el matrimonio
había durado apenas 3 meses. La mujer había fallecido en circunstancias sospechosas, dejándole un generoso seguro de vida. La traición era más oscura de lo que imaginaba. No solo estaba en juego nuestra herencia, sino potencialmente la seguridad de mi nieta. Necesitaba actuar rápidamente, pero con inteligencia. La venganza tendría que ser definitiva. Al día siguiente, Joaquín apareció con una carpeta llena de documentos aparentemente profesionales, planos, proyecciones financieras, contratos preliminares, todo falsificado con notable habilidad. Cualquier persona sin experiencia habría quedado impresionada, pero yo había administrado negocios familiares durante 50 años. Podía oler una estafa a kilómetros de distancia. Muy impresionante, dije, fingiendo admiración. Pareces tener todo bien planificado. He trabajado en esto durante meses, respondió con falsa modestia. Es la oportunidad de nuestra vida. ¿Y cuándo podríamos visitar el terreno? Me gustaría ver dónde se construirá este magnífico proyecto. Nuevamente, vi ese destello de pánico en sus ojos. Aún estamos finalizando la adquisición del terreno. Es parte de lo que cubrirán los fondos adicionales, entiendo. Entonces, el dinero que ya invirtió Carlos fue para estudios preliminares, permisos, sobornos. Se detuvo abruptamente dándose cuenta de su error. Quiero decir, tasas administrativas, por supuesto. Sonreí sabiendo que acababa de darme otra pieza de evidencia. Te propongo algo. Transferiré $50,000 mañana como muestra de buena fe. El resto vendrá cuando conozcamos a tu socio y visitemos el terreno. La avaricia brilló en sus ojos. $50,000 era una suma tentadora, incluso si no conseguía el total de inmediato. Me parece justo, aceptó sin poder ocultar su satisfacción. Lo que Joaquín no sabía era que la trampa estaba tendida. Esos $50,000 serían su ruina, el instrumento de mi venganza y la justicia que mi familia merecía. A veces, para proteger lo que amas, debes convertirte en la depredadora más astuta del juego. La transferencia se realizó al día siguiente, directamente a una cuenta que Joaquín había proporcionado. Por supuesto, había hecho mis propias investigaciones. La cuenta estaba a nombre de una empresa fantasma registrada apenas 2 meses antes. No había ningún proyecto inmobiliario, ningún socio, solo un elaborado esquema para estafar a mi familia y robar nuestra herencia pacientemente construida durante generaciones. Mientras tanto, había pedido a Miguel que intensificara su investigación sobre la misteriosa tercera esposa. Lo que descubrió me heló la sangre. Diana Aguilar, una viuda adinerada de 55 años, había muerto tras una caída en las escaleras de su casa. La investigación policial había concluido que fue un accidente, pero varios testigos habían reportado discusiones acaloradas entre ella y Joaquín los días previos. Más alarmante aún, Joaquín era el único beneficiario de su seguro de vida y había liquidado todas sus propiedades apenas 2 semanas después del funeral. Esto va más allá de un simple estafador, doña Carmela, me advirtió Miguel. Debemos proceder con extrema cautela. ¿Hay suficiente evidencia para una investigación criminal?, pregunté, sintiendo cómo mi plan de venganza necesitaba ajustarse a esta nueva y perturbadora información. No directamente, pero hay patrones inquietantes. 3 matrimonios, 3 mujeres con patrimonio sustancial, 3 desenlaces desafortunados. La policía debería al menos reabrir el caso de Diana. Esa noche, mientras cenábamos en familia, observé a Joaquín con nuevos ojos. Ya no veía solo a un cazafortunas, sino a alguien potencialmente peligroso. Mi nieta Lucía, sentada a su lado, sonreía enamorada, completamente ajena al monstruo que había traído a nuestras vidas. ¿Has tenido noticias de tu socio?, pregunté casualmente mientras servía el postre. Sí, de hecho, respondió con entusiasmo fingido.
Regresa la próxima semana. Podremos reunirnos todos y ultimar los detalles para la inversión principal. Maravilloso, sonreí. Por cierto, recibí una llamada interesante hoy. Una tal Mariana Ibáñez. Dice que te conoce. El tenedor de Joaquín se detuvo a medio camino de su boca. Por un segundo, su máscara se deslizó, revelando una mezcla de sorpresa y furia que solo yo alcancé a ver. No recuerdo a nadie con ese nombre. Mintió, recuperando rápidamente la compostura. Qué extraño. Estaba tan segura que te conocía. Incluso mencionó que habían estado casados. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Lucía miró a su esposo con confusión. ¿Estuviste casado antes, amor? Nunca lo mencionaste. Una breve relación, nada serio, respondió Joaquín, lanzándome una mirada asesina. Ni siquiera lo considero un matrimonio real. Apenas duró unos meses. Entiendo que quieras olvidar experiencias desagradables. Continué, implacable. Aunque es curioso porque Isabel Montero dijo algo muy similar sobre ti. También habló de un matrimonio breve. El rostro de Joaquín palideció visiblemente. Carlos y Verónica intercambiaron miradas de preocupación. Lucía parecía completamente perdida. ¿Quiénes son estas mujeres, Joaquín?, preguntó mi nieta con voz temblorosa. ¿Por qué nunca me hablaste de ellas? Son parte de un pasado que prefiero olvidar, respondió secamente. No veo la relevancia de discutir esto ahora, especialmente con interferencias externas, añadió mirándome directamente. La transparencia siempre es relevante cuando se trata de familia y herencia, respondí con calma, especialmente cuando hay inversiones de por medio. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Podía ver a Joaquín calculando sus opciones, probablemente planeando alguna forma de controlar el daño. Lo que él no sabía era que mi plan estaba varios pasos por delante. Esa misma noche, Lucía vino a mi habitación. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esas mujeres que mencionaste? Era el momento que había estado esperando, pero debía proceder con cuidado. Si mostraba todas mis cartas de una vez, podría perder a Lucía para siempre. Cariño, hay cosas sobre Joaquín que me preocupan. Por eso contraté a un investigador privado. Su rostro reflejó incredulidad y traición. ¿Hiciste qué? ¿Cómo pudiste, abuela? Es mi esposo. Lo hice porque te amo más que a nada en este mundo, respondí con firmeza, y porque prometí a tu madre en su lecho de muerte que siempre te protegería. No necesito protección. Necesito que respetes mis decisiones. Respetaré cualquier decisión que tomes después de conocer todos los hechos, dije, sacando un sobre de mi cajón. Aquí está todo lo que el investigador ha encontrado. Matrimonios previos, estafas financieras, incluso una muerte sospechosa. Lee esto y luego decide si todavía crees que estoy interfiriendo injustamente. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Estás sugiriendo que mi esposo es un criminal? Estoy sugiriendo que no es quien dice ser y que los $50,000 que transferí ayer fueron directamente a una cuenta personal, no a ningún proyecto inmobiliario. Dejé que la información se asentara. Lucía abrió el sobre y comenzó a revisar los documentos. Con cada página que leía, su expresión cambiaba: incredulidad, dolor, rabia y finalmente una terrible comprensión. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente con voz quebrada. No puedo creer que todo haya sido una mentira. Tómate el tiempo que necesites, mi niña. Pero por ahora no confrontes a Joaquín. Tenemos que ser más inteligentes que él. Después de que Lucía se fue, llamé a Miguel para actualizar nuestro plan. La simple exposición ya no era suficiente. Necesitábamos justicia completa. La familia estaba en juego, y mi venganza debía ser tan calculada como las acciones de Joaquín. Al día siguiente, Joaquín anunció que debía hacer un viaje de negocios urgente. Dijo que su socio necesitaba discutir algunos detalles cruciales del proyecto antes de la reunión planeada. Volveré en 2 días, aseguró, besando a Lucía como si nada hubiera cambiado.
Quizás podamos adelantar esa transferencia antes de mi regreso, doña Carmela. Los vendedores del terreno están presionando, por supuesto. Mentí con una sonrisa. Pasaré por el banco mañana mismo. En cuanto Joaquín salió de la casa, activé la siguiente fase de mi plan. Miguel había confirmado que nuestro estafador no iba a ninguna reunión de negocios. Tenía un vuelo reservado a un país sin tratado de extradición, con una maleta llena de dinero en efectivo, incluyendo los $50,000 que yo le había transferido. La justicia estaba a punto de alcanzarlo y mi venganza sería completa. Nadie roba a la familia Ruiz sin enfrentar consecuencias. Nadie daña a mi nieta sin pagar el precio. A mis 72 años, había aprendido que la paciencia y la astucia son las armas más letales contra aquellos que intentan destruir lo que más amas. Lo que Joaquín no sabía era que los $50,000 que había transferido tenían un rastreador electrónico instalado por el banco, parte de un programa especial para detectar fraudes financieros. Miguel había coordinado todo con un viejo amigo en la división de delitos económicos. Cada movimiento de ese dinero quedaría registrado, proporcionando evidencia irrefutable de sus intenciones. Mientras tanto, había organizado un encuentro que cambiaría todo. Mariana e Isabel, las dos ex esposas de Joaquín, vendrían a nuestra casa esa tarde para hablar directamente con Lucía. Mi nieta necesitaba escuchar sus historias de primera mano, entender el patrón de manipulación y traición que Joaquín había perfeccionado con los años. No estoy segura de poder enfrentar esto, me confesó Lucía esa mañana, con los ojos hinchados de tanto llorar. Parte de mí todavía quiere creer que hay alguna explicación. La verdad duele, mi niña. Pero la ignorancia destruye, respondí tomando sus manos entre las mías. Si después de escucharlas sigues creyendo en Joaquín, respetaré tu decisión. A las 4 de la tarde, Mariana e Isabel llegaron. Eran mujeres elegantes, inteligentes, que claramente habían reconstruido sus vidas después del paso destructivo de Joaquín. Las presenté a mi familia completa: Carlos, Verónica y, por supuesto, Lucía. Todos necesitaban escuchar lo que tenían que decir. Nunca pensé que tendría esta oportunidad, comenzó Mariana, mirando directamente a Lucía. Cuando Joaquín me dejó, intenté advertir a otras mujeres, pero él me amenazó con quitarme a mi hijo. ¿Cómo lo conociste?, preguntó Lucía con voz apenas audible, en un evento de caridad. Fue encantador, atento, dijo todas las palabras correctas. Me hizo sentir que era el hombre que había estado esperando toda mi vida. Conmigo fue en un crucero, añadió Isabel. 3 semanas después me propuso matrimonio, diciendo que nunca había sentido algo tan intenso por nadie. Lucía palideció. Joaquín le había dicho exactamente las mismas palabras. Durante las siguientes 2 horas, Mariana e Isabel compartieron sus experiencias en detalle, cómo Joaquín había ganado su confianza, cómo había comenzado a sugerir inversiones conjuntas, cómo había manipulado documentos legales para acceder a sus cuentas y, finalmente, cómo había desaparecido una vez que había obtenido lo que quería. La parte más dolorosa no fue perder el dinero, confesó Isabel. Fue darme cuenta de que todo, cada palabra de amor, cada promesa, cada momento íntimo, todo había sido calculado como parte de una estafa. Carlos, quien había estado escéptico al principio, ahora parecía furioso. ¿Por qué no lo denunciaron a la policía?, preguntó. Lo intenté, respondió Mariana, pero él había cubierto sus huellas cuidadosamente. Las inversiones parecían legítimas en papel, simplemente fracasaron. No había suficiente evidencia para una acusación criminal. Además, la vergüenza es paralizante, añadió Isabel. Nadie quiere admitir públicamente que fue tan ingenua, tan manipulable. Mientras la conversación continuaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Joaquín acaba de retirar todo el dinero en efectivo. Se dirige al aeropuerto.
Las autoridades están en posición. La justicia estaba en marcha. Mi venganza contra quien había intentado destruir a mi familia se materializaba con cada minuto que pasaba. Hay algo más que deben saber, dije, interrumpiendo la conversación. Joaquín no está en ninguna reunión de negocios. Está intentando huir del país con el dinero que ha estafado, incluyendo los $50,000 que le transferí ayer. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lucía, con una mezcla de dolor y rabia en su voz. Porque le tendí una trampa, confesé. Ese dinero tenía un rastreador especial, colocado con la cooperación del banco y la policía. En este momento está siendo monitoreado mientras intenta salir del país. La expresión de Lucía cambió de dolor a determinación. Quiero estar ahí cuando lo atrapen, dijo, poniéndose de pie. Quiero que me vea a la cara cuando se dé cuenta de que su juego ha terminado. Yo también, declaró Carlos, sorprendiéndome con su vehemencia. Nadie estafa a la familia Ruiz y sale impune. Mientras nos preparábamos para dirigirnos al aeropuerto, recibí otro mensaje de Miguel. Cambio de planes. No va al aeropuerto. Se dirige a la casa de Diana Aguilar. La policía ha sido informada. Esto era inesperado. ¿Por qué Joaquín iría a la casa de su difunta tercera esposa? A menos que, de repente, todo encajó. Tenemos que cambiar de dirección, anuncié. Joaquín no está huyendo, al menos no todavía. Hay algo en la casa de Diana que necesita recuperar. 40 minutos después, nuestros 2 autos se detenían discretamente a una cuadra de una elegante mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad. Miguel nos esperaba. La policía está en posición, pero manteniendo distancia, nos informó. Quieren ver qué hace exactamente. Podría ser la clave para reabrir el caso de Diana. ¿Crees que la mató?, preguntó Lucía, con una palidez mortal. No tenemos pruebas concluyentes, respondió Miguel con cautela. Pero su patrón de comportamiento es extremadamente sospechoso. Desde nuestra posición podíamos ver la entrada de la mansión. Joaquín había llegado minutos antes y entrado con una llave propia, a pesar de que la casa supuestamente había sido vendida tras la muerte de Diana. La propiedad está oficialmente vacía, en proceso de venta, explicó Miguel, pero los vecinos han reportado actividad ocasional, siempre de noche. Pasaron 20 minutos de tensa espera hasta que Joaquín emergió, cargando una pequeña caja fuerte portátil. Se veía nervioso, constantemente mirando a su alrededor mientras se dirigía a su auto. Fue entonces cuando la policía hizo su movimiento. 3 patrullas aparecieron de la nada, bloqueando cualquier vía de escape. Los oficiales rodearon a Joaquín, ordenándole que soltara la caja y pusiera las manos en alto. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas pudimos procesarlo. Joaquín intentó correr, pero fue derribado inmediatamente. La caja fuerte se abrió al caer, desparramando su contenido en el pavimento: fajos de billetes, joyas, varios pasaportes con diferentes nombres y, más inquietante aún, una USB que, según supimos después, contenía videos comprometedores que usaba para chantajear a sus víctimas. Pero lo que realmente lo incriminó fue un diario que también cayó de la caja, el diario personal de Diana Aguilar, donde detallaba sus sospechas sobre Joaquín, su miedo creciente y, en la última entrada, su intención de denunciarlo a las autoridades. Mientras observábamos cómo esposaban a Joaquín, Lucía dio un paso adelante. Necesitaba este momento de confrontación, de cierre. Mírame a los ojos, le exigió cuando los oficiales lo levantaron. Quiero que veas mi cara cuando te digo que lo sé todo. Cada mentira, cada manipulación. Joaquín, por primera vez desde que lo conocíamos, perdió completamente su máscara de encanto. Su rostro se contorsionó en una expresión de puro odio. Estúpida niña rica, escupió. Tú y tu familia arrogante, creyéndose intocables con su preciosa herencia. No sabes lo fácil que fue manipularte.
La única persona manipulada aquí eres tú, intervine acercándome. ¿Realmente creíste que podrías engañar a alguien que ha protegido el patrimonio familiar durante más de 5 décadas? Tu traición fue transparente desde el primer día. Los oficiales comenzaron a llevárselo hacia la patrulla. «Esto no termina aquí», gritó Joaquín. «Tengo conexiones. No saben con quién se están metiendo». «No, tú no sabías con quién te metiste», respondió Lucía con una dignidad que me llenó de orgullo. «Nunca subestimes a una familia unida, especialmente cuando tiene a una abuela como la mía». Mientras la patrulla se alejaba, abracé a mi nieta con todas mis fuerzas. Había dolor en su futuro inmediato, sin duda. El proceso de anulación del matrimonio, las investigaciones policiales, quizás incluso un juicio mediático. Pero también había liberación. La traición había sido expuesta, la justicia estaba en marcha y nuestra familia había sobrevivido al intento de destrucción. La venganza, esa que había planeado meticulosamente durante semanas, se había consumado no solo con la detención de Joaquín, sino con algo mucho más valioso: la verdad completa sobre quién era realmente y lo que había hecho. No había mejor castigo para un manipulador que ser completamente desenmascarado. Esa noche, mientras regresábamos a casa, sabía que comenzaba un nuevo capítulo para todos nosotros. Uno donde la herencia familiar no solo se mediría en propiedades y cuentas bancarias, sino en la sabiduría adquirida a través de esta dolorosa experiencia. A veces, la lección más valiosa que podemos transmitir es la capacidad de reconocer a quienes intentan dañarnos y el coraje para enfrentarlos, sin importar lo doloroso que pueda ser. 2 semanas después de la detención de Joaquín, nuestra familia se reunió en la sala principal de la casa. El ambiente era solemne pero resoluto. Las investigaciones policiales habían revelado mucho más de lo que imaginábamos. Joaquín Morales, cuyo verdadero nombre resultó ser Fernando Suárez, era buscado en 3 países por fraude, extorsión y, lo más alarmante, como sospechoso en la muerte de Diana Aguilar. El diario encontrado en la caja fuerte había proporcionado evidencia crucial. Diana había descubierto sus esquemas y amenazado con denunciarlo. La noche de su accidental caída por las escaleras, habían tenido una fuerte discusión al respecto. La investigación había sido reabierta, y ahora la fiscalía estaba construyendo un caso por homicidio. «Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos», dijo Lucía, quien, a pesar del dolor, había mostrado una fortaleza extraordinaria durante todo el proceso. «Cuando pienso en lo cerca que estuve de...». «No te tortures, mi niña», la interrumpí. «Los depredadores como él son expertos en manipulación. Personas mucho más experimentadas que tú han caído en sus redes». Carlos, quien inicialmente había estado entusiasmado con las propuestas de inversión de Joaquín, parecía especialmente afectado. «Si no hubiera sido por ti, mamá, habríamos perdido mucho más que dinero», admitió. «Siempre he cuestionado tu cautela con los extraños, pero ahora entiendo por qué la herencia familiar ha sobrevivido tanto tiempo bajo tu custodia. La desconfianza no es un defecto cuando se trata de proteger lo que importa», respondí. «He visto demasiados buitres circundando nuestra fortuna a lo largo de los años como para bajar la guardia». Verónica, quien había sido la más escéptica sobre mis sospechas iniciales, me sorprendió con su siguiente comentario. «Deberíamos documentar esta experiencia», propuso. «Crear algún tipo de protocolo familiar para protegernos en el futuro. La historia de Joaquín podría servir como una lección para las próximas generaciones de la familia Ruiz. Una guía para detectar estafadores matrimoniales», añadió Lucía con una sonrisa triste pero valiente. «Lección número 1. Si propone matrimonio antes de conocer tu situación financiera completa, es una señal de alerta». Todos reímos,
un sonido que no había resonado en nuestra casa desde la fatídica cena donde expuse las primeras mentiras de Joaquín. La herida seguía abierta, pero comenzaba a sanar. Mientras tanto, mi venganza seguía dando frutos más allá de lo esperado. Miguel me había informado que, tras la detención de Joaquín, otras víctimas comenzaron a presentarse, hombres y mujeres adinerados que habían sido estafados usando variaciones del mismo esquema. La red de traición era mucho más amplia de lo que habíamos imaginado. La Fiscalía está construyendo un caso monumental, me explicó Miguel durante una de nuestras reuniones. Con tantos testimonios y la evidencia encontrada en la caja fuerte, Joaquín enfrentará décadas en prisión, incluso sin contar el posible cargo de homicidio. ¿Y sus cómplices? Pregunté, sabiendo que una operación de tal magnitud requería apoyo logístico. Han identificado a 3 personas que le ayudaban: un falsificador de documentos, un experto en informática que hackeaba cuentas y un abogado corrupto que legalizaba las transferencias. Todos están bajo investigación. La justicia estaba siendo más completa de lo que había anticipado. Mi plan inicial de simplemente exponer a Joaquín ante mi familia había evolucionado en un caso criminal que desmantelaría toda una red de estafadores. La satisfacción era indescriptible. Un mes después recibí una solicitud inesperada. Joaquín quería verme. Estaba en prisión preventiva, esperando juicio, y había solicitado específicamente una visita mía. No tienes que ir, me dijo Lucía cuando se lo mencioné. No le debes nada. Al contrario, respondí. Quiero mirarlo a los ojos una última vez. Quiero que vea exactamente quién lo derrotó. La prisión era un lugar frío y desolador, muy lejos de los ambientes lujosos a los que Joaquín estaba acostumbrado. Lo encontré sentado tras una mesa de metal en la sala de visitas, vistiendo el uniforme gris de los reclusos. Sin sus trajes caros y su actitud encantadora, parecía disminuido, casi irreconocible. Doña Carmela me saludó cuando me senté frente a él. Gracias por venir. No vine por ti, aclaré inmediatamente. Vine por mí, para cerrar este capítulo definitivamente. Me estudió durante un momento, como evaluando si valía la pena mantener alguna pretensión de inocencia. Finalmente, optó por la honestidad. Quizás por primera vez. Sabe, en todos mis años haciendo esto, nunca nadie me había atrapado, confesó con una extraña mezcla de resentimiento y admiración. Especialmente no una anciana que todos subestimaban. Ese fue tu primer error, respondí. Subestimar a quienes crees más débiles que tú. Y el segundo, creer que el amor de una nieta por su abuela podría ser menos poderoso que la manipulación de un recién llegado. Asintió lentamente, como reconociendo la verdad en mis palabras. ¿Sabe por qué la hice venir?, preguntó después de un silencio. Quería entender. ¿Cómo lo supo? ¿Qué me delató? Consideré si debía darle esa satisfacción. ¿Por qué revelar mis métodos a alguien como él? Pero algo en mí quería que entendiera completamente la magnitud de su derrota. Tu sonrisa, respondí finalmente. La manera en que miraste nuestras posesiones la primera vez que viniste a casa, como si ya estuvieras calculando su valor. Vi la misma expresión en docenas de oportunistas a lo largo de los años. Pareció genuinamente sorprendido. ¿Tan obvio fui para ojos entrenados? Sí, he protegido esta herencia durante medio siglo, Joaquín. He visto todo tipo de intentos por acceder a ella. El tuyo fue más elaborado que la mayoría, pero el hambre en tus ojos era inconfundible. Se reclinó en su silla, procesando esta información. ¿Y los detectives? ¿Cuándo los contrataste? El día después de que Lucía te presentó como su novio. Antes incluso de que hablaras de matrimonio. Una risa amarga escapó de sus labios. Increíble. Todo el tiempo estuve varios pasos por detrás. Así es la vida cuando te enfrentas a alguien que valora la familia más que el dinero,
respondí. Tu error fundamental fue creer que mi motivación era la avaricia, como la tuya. Nunca entendiste que protegía algo mucho más valioso que propiedades o cuentas bancarias. ¿Qué será de Lucía ahora?, preguntó, y por un momento creí detectar genuina preocupación en su voz. Ella estará bien, es más fuerte de lo que crees, más fuerte incluso de lo que ella misma sabe, y tiene algo que tú nunca tendrás: una familia que la ama incondicionalmente. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Había obtenido lo que vine a buscar: la satisfacción de ver a Joaquín completamente derrotado, sin máscaras ni pretensiones. Una última cosa, dije antes de irme. El dinero y las propiedades van y vienen. La verdadera herencia, la que has intentado destruir, es la lealtad, la honestidad, el amor genuino. Esos valores han sostenido a mi familia por generaciones y seguirán haciéndolo mucho después de que tú seas olvidado. Sus ojos se endurecieron ante mis palabras, pero no respondió. No había nada más que decir. Mi venganza estaba completa, no solo con su encarcelamiento, sino con su comprensión total de cómo y por qué había fallado. Al salir de la prisión, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. La justicia se había cumplido, mi familia estaba a salvo, y la herencia que tanto había protegido permanecería intacta para las generaciones futuras. Lucía me esperaba en el auto, su rostro mostraba ansiedad. ¿Cómo fue?, preguntó cuando entré. Liberador, respondí con sinceridad, como cerrar un libro cuyo final ya conoces. Mientras nos alejábamos, miré por última vez el edificio gris que ahora albergaba a Joaquín. Él había entrado en nuestras vidas como una tormenta, amenazando con destruir todo a su paso. Pero las tormentas, por feroces que sean, siempre pasan. Y lo que queda después, si los cimientos son sólidos, puede ser incluso más fuerte que antes. ¿Sabes qué es lo más valioso de nuestra herencia familiar?, le pregunté a Lucía mientras conducíamos de regreso a casa. ¿La resiliencia?, sugirió. Eso también, sonreí, pero sobre todo, la capacidad de aprender de cada crisis. Cada generación de nuestra familia ha enfrentado amenazas a nuestro patrimonio, y cada vez hemos salido más sabios, más unidos. Lucía tomó mi mano y la apretó con fuerza. Gracias, abuela, por verlo cuando yo no pude, por actuar cuando todos dudábamos. Para eso estamos las abuelas, mi niña, respondí, para recordar que algunas batallas vale la pena lucharlas, incluso cuando todos los demás ya se han rendido. Y así, con el capítulo de Joaquín finalmente cerrado, nuestra familia continuó su camino. La herencia seguiría creciendo, no solo en términos financieros, sino en las lecciones aprendidas, en la confianza restaurada, en los lazos fortalecidos a través de la adversidad. La traición nos había tocado, pero no nos había definido. La justicia se había servido, no como un plato frío de venganza, sino como una reafirmación de nuestros valores más profundos. Y yo, a mis 72 años, había demostrado una vez más que la edad trae algo mucho más valioso que arrugas: la sabiduría para reconocer el peligro y el coraje para enfrentarlo, sin importar el costo. 6 meses después, nuestra familia celebraba el cumpleaños número 73 en mi jardín favorito. El caso contra Joaquín había avanzado con sorprendente rapidez. Las pruebas eran tan abrumadoras que su abogado había negociado un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de múltiples cargos de fraude y extorsión a cambio de que retiraran los cargos por la muerte de Diana Aguilar, donde la evidencia, aunque sugestiva, no era concluyente. La sentencia: 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices también habían recibido condenas significativas. La red de estafas que habían operado durante más de una década estaba completamente desmantelada. A tu salud, mamá,
brindó Carlos levantando su copa, por tu valentía y tu astucia, por la protectora de nuestra herencia, añadió Verónica, quien nos enseñó que la verdadera riqueza está en los valores que transmitimos. Lucía, quien gradualmente había recuperado su alegría natural, se acercó con un pequeño paquete envuelto en papel dorado. «Te hemos comprado algo especial, abuela», dijo, entregándomelo. «Algo que simboliza lo que has significado para todos nosotros». Desenvolví el regalo con cuidado. Era un hermoso broche de plata con forma de búho, con pequeños zafiros como ojos que brillaban con intensidad. «El búho representa la sabiduría», explicó Lucía, «pero también la capacidad de ver en la oscuridad lo que otros no pueden distinguir, como tú viste a través de Joaquín cuando todos estábamos cegados». Las lágrimas asomaron a mis ojos mientras prendía el broche en mi vestido. Era un reconocimiento no solo de lo que había hecho para protegerlos, sino de lo que representaba para la familia, la guardiana de la herencia, tanto material como espiritual. «Hay algo más que quiero compartir con ustedes», dije, una vez que las emociones se calmaron. «He estado trabajando en un proyecto estos últimos meses. Saqué una carpeta que había mantenido oculta y la coloqué sobre la mesa. Contenía un documento titulado Protocolo Familiar Ruiz, Guía para la protección y preservación del patrimonio. No es solo una guía para detectar estafadores», expliqué guiñándole un ojo a Lucía. «Es un compendio de todo lo que he aprendido sobre la protección de nuestro legado a lo largo de 5 décadas. Políticas de inversión, criterios para evaluar nuevos miembros de la familia, estructuras legales para salvaguardar los bienes». Carlos tomó el documento y comenzó a hojearlo con interés. «Esto es increíble, mamá. Es prácticamente un manual de supervivencia para fortunas familiares. La experiencia con Joaquín me hizo darme cuenta de que no estaré aquí para siempre», continué. «Y aunque confío plenamente en todos ustedes, quería dejar documentada mi experiencia para las generaciones futuras, para que nunca olviden los peligros que acechan a quienes poseen una herencia significativa». Verónica, siempre práctica, ya estaba estudiando las secciones legales del protocolo. «Deberíamos implementar esto de inmediato», sugirió, «especialmente las cláusulas sobre matrimonios y nuevas incorporaciones a la familia». «Ya está en marcha», respondí. «He hablado con nuestros abogados. Todos los documentos legales han sido actualizados según estas directrices». Lucía, quien se había mantenido en silencio mientras los demás revisaban el protocolo, finalmente habló. «¿Sabes qué es lo más valioso de todo esto, abuela? Que no es solo sobre protección, es sobre preservación. Preservar no solo el dinero y las propiedades, sino los valores que hacen que nuestra familia sea lo que es». «Exactamente», asentí, orgullosa de su comprensión. «El dinero va y viene. Las propiedades se compran y se venden. Pero los valores, la integridad, la lealtad, eso es lo que realmente constituye nuestra herencia». A medida que la tarde avanzaba, observé a mi familia con una satisfacción profunda. Carlos y Verónica discutían animadamente sobre las cláusulas de inversión del protocolo. Lucía había comenzado a tomar notas, añadiendo sus propias ideas. Incluso sus primos, que habían venido para la celebración, mostraban interés en el documento. Esta era la verdadera venganza contra Joaquín y todos los que habían intentado dañar a nuestra familia a lo largo de los años. No solo haberlos derrotado, sino haber convertido esas amenazas en oportunidades para fortalecernos. Cada ataque, cada traición, cada intento de división nos había unido más, nos había hecho más sabios, más resilientes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, derramando tonos dorados sobre el jardín, Lucía se sentó a mi lado en el banco bajo el viejo roble que mi abuelo había plantado. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó, notando mi mirada contemplativa. «En ciclos», respondí. «En cómo cada generación enfrenta sus propias amenazas y aprende sus propias lecciones. Mi abuelo protegió nuestro patrimonio durante la guerra civil. Mi padre lo salvaguardó durante la crisis económica.
Yo he lidiado con mi cuota de buitres y estafadores. ¿Y mi generación? ¿Qué desafíos crees que enfrentaremos? Consideré su pregunta cuidadosamente. El mundo cambia, pero la naturaleza humana permanece constante. Dije finalmente, siempre habrá quienes codician lo que otros han construido con esfuerzo. La forma puede cambiar, pero la esencia es la misma. Tu desafío será reconocer esas amenazas en sus nuevos disfraces. Lucía asintió, pensativa. Lo que aprendí de Joaquín, comenzó, y noté que ya podía pronunciar su nombre sin dolor. No fue solo sobre estafadores románticos, fue sobre discernimiento, sobre aprender a ver la verdad detrás de las apariencias. Esa es una lección invaluable. Sonreí, y por dolorosa que haya sido, te servirá para proteger nuestra herencia cuando sea tu turno de custodiarla. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, con una pequeña sonrisa. Joaquín creía que estaba destruyendo nuestra familia para acceder a nuestra riqueza, pero en realidad nos hizo más fuertes, más unidos. Nuestro patrimonio está más seguro ahora que antes de su llegada. Así es como funciona la verdadera justicia, respondí. No es solo que el villano reciba su merecido, es que sus intentos de destrucción terminan creando algo más poderoso que lo que intentaba derribar. Mientras la noche caía sobre nuestro jardín, mi familia continuaba su celebración, más unida que nunca. La traición de Joaquín, lejos de debilitarnos, nos había proporcionado una oportunidad de crecimiento, de renovación. La herencia familiar, tanto material como espiritual, no solo había sobrevivido a su ataque, sino que había emergido más robusta, más resiliente, y yo, a mis 73 años, sentía una profunda paz al saber que cuando ya no estuviera, dejaría tras de mí no solo propiedades y cuentas bancarias, sino una familia equipada con las herramientas necesarias para proteger lo que realmente importa, los lazos que nos unen, los valores que nos definen y la sabiduría acumulada a través de generaciones de Ruiz que habían enfrentado amenazas y emergido victoriosos. La mejor venganza, después de todo, no había sido ver a Joaquín tras las rejas, había sido transformar su traición en una oportunidad para fortalecer el legado que él había intentado destruir. Y esa, sin duda, era una victoria que perduraría mucho más que cualquier satisfacción temporal. Un año exacto después de la detención de Joaquín, recibí una llamada inesperada. Era el detective Miguel, con quien había mantenido contacto ocasional. Doña Carmela, hay algo que debería saber. Su voz sonaba preocupada. Joaquín ha intentado contactar a Lucía desde la prisión. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Cómo es posible? Hay órdenes de restricción. Ha estado usando a otro recluso como intermediario. Le entregaba cartas para que las enviara cuando saliera en libertad. ¿Las autoridades las interceptaron? Sí, durante una inspección rutinaria. Las cartas. Son inquietantes, doña Carmela. Mezclan declaraciones de amor con amenazas veladas. Habla de recuperar lo que es suyo cuando salga. Aunque Joaquín no saldría de prisión hasta que fuera un anciano, si es que alguna vez lo hacía, sus palabras revivieron la sensación de amenaza que creíamos haber dejado atrás. ¿Lucía lo sabe? Todavía no. La fiscalía quería informarle a usted primero, dado su papel en el caso. Yo se lo diré, decidí. Es importante que lo escuche de alguien que pueda darle la perspectiva adecuada. Esa tarde, cuando Lucía vino a visitarme como hacía regularmente, la llevé al jardín. Siempre había sido nuestro lugar para conversaciones importantes. Hay algo que debo contarte. Comencé eligiendo mis palabras con cuidado. Joaquín ha intentado comunicarse contigo. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Qué? ¿Cómo? Le expliqué la situación observando atentamente su reacción. Para mi alivio, no vi miedo ni duda en sus ojos,
solo una determinación fría. Nunca se rinde, ¿verdad?, dijo finalmente. Incluso desde la prisión sigue intentando manipular. Algunas personas nunca cambian, mi niña, solo perfeccionan sus métodos. Lucía se quedó en silencio por un momento, contemplando las flores que comenzaban a brotar con la primavera. ¿Sabes qué es lo más triste?, reflexionó. Hubo un tiempo en que realmente lo amé, o al menos amé a la persona que creí que era. El amor genuino nunca es un error, respondí, incluso cuando la persona a quien se lo entregamos no lo merezca. Habla de tu capacidad para conectar, para confiar, para entregarte. Esas son cualidades valiosas, Lucía, no debilidades. Pero casi destruye nuestra familia. No, corregí. No fue tu amor lo que casi nos destruye. Fue su traición. Son cosas muy diferentes. Le entregué un sobre que había preparado antes de nuestra conversación. Dentro había copias de documentos legales. ¿Qué es esto?, preguntó examinando los papeles. He actualizado todas nuestras medidas de seguridad, órdenes de restricción ampliadas, notificaciones a todas nuestras propiedades, alertas en nuestras cuentas bancarias. Incluso si Joaquín logra lo imposible y sale de prisión antes de lo previsto, no podrá acercarse a nosotros ni a nuestra herencia. Lucía revisó los documentos con interés. El último año la había transformado. Ahora entendía los aspectos legales y financieros de nuestro patrimonio con una profundidad que me hacía sentir orgullosa. «Has pensado en todo», comentó, impresionada. «La mejor defensa es la preparación», respondí. «Pero hay algo más importante aún que quiero discutir contigo». Saqué otro sobre, con un sello notarial. Era mi testamento actualizado. He decidido que es hora de que asumas más responsabilidades en la administración de nuestro patrimonio, expliqué. Carlos está demasiado ocupado con sus propios negocios, y tú has demostrado un discernimiento excepcional este último año. ¿Yo? La sorpresa en su voz era evidente. Pero, abuela, después de lo de Joaquín, ¿confías en mi juicio? Precisamente por lo de Joaquín, respondí con firmeza. Las lecciones más valiosas suelen ser las más dolorosas. Has aprendido algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Cómo reconocer la traición antes de que cause daño irreparable. Le expliqué los detalles de mi decisión. No se trataba de una transferencia total de control, sino de un proceso gradual donde ella asumiría responsabilidades específicas bajo mi supervisión. Un entrenamiento práctico para eventualmente convertirse en la guardiana de la herencia familiar. No sé qué decir, murmuró, visiblemente emocionada. Es un honor y una responsabilidad enorme. Es tu derecho por nacimiento, contesté. Y después de lo que has enfrentado, es también tu derecho por mérito. Mientras discutíamos los detalles, me sentí profundamente satisfecha. La amenaza de Joaquín, lejos de debilitarnos nuevamente, había proporcionado la oportunidad perfecta para este paso importante. Su intento de manipulación desde la prisión se había convertido, irónicamente, en el catalizador para fortalecer aún más nuestra estructura familiar. 2 semanas después, organizamos una reunión familiar formal para anunciar los cambios. Carlos, Verónica, Lucía y todos los miembros adultos de la familia estaban presentes en la sala de reuniones de nuestra casa principal. Como saben, comencé una vez que todos estuvieron sentados, durante décadas he sido la principal administradora de nuestro patrimonio. Es una responsabilidad que he llevado con orgullo, pero que eventualmente debe pasar a la siguiente generación. Expliqué el nuevo arreglo. Un consejo familiar donde Carlos, Verónica y Lucía tendrían roles específicos, con Lucía gradualmente asumiendo mayores responsabilidades administrativas. La experiencia reciente con Joaquín, continué, nos ha enseñado que debemos estar siempre vigilantes, pero también nos ha mostrado que tenemos la fortaleza para enfrentar cualquier amenaza
siempre que permanezcamos unidos. Carlos, quien inicialmente había tenido reservas sobre el creciente papel de Lucía, ahora parecía completamente de acuerdo. Lucía ha demostrado una madurez extraordinaria, reconoció, y tiene una perspectiva única después de lo sucedido. Creo que esto es exactamente lo que nuestra familia necesita. La expresión de Lucía mientras escuchaba a su tío era una mezcla de gratitud y determinación. Había recorrido un largo camino desde la joven ingenua que había traído a Joaquín a nuestras vidas. Ahora era una mujer fuerte, perspicaz, lista para asumir su lugar en la protección de nuestro legado. Mientras formalizábamos el nuevo arreglo con firmas y documentos legales, no pude evitar reflexionar sobre la ironía de la situación. Joaquín había entrado en nuestras vidas con la intención de robar nuestra herencia. No solo había fracasado en ese intento, sino que inadvertidamente había ayudado a preparar a la próxima guardiana de ese mismo patrimonio. La justicia, pensé, a veces opera de maneras que ni siquiera nosotros podríamos imaginar. Esa noche, después de que todos se marcharan, Lucía y yo nos quedamos revisando algunos detalles del protocolo familiar. ¿Crees que volveremos a saber de él?, preguntó de repente. No necesitaba preguntar a quién se refería. Probablemente lo intentará de nuevo. Respondí con honestidad. Los hombres como él no se rinden fácilmente, pero cada intento nos encontrará más preparados, más unidos. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras sospechado de él desde el principio. No sirve de nada imaginar caminos no tomados, dije. Lo importante es que cuando llegó el momento decisivo, elegiste a la familia por encima de un espejismo romántico. Esa es la verdadera herencia, Lucía, la capacidad de reconocer lo que realmente importa cuando todo está en juego. Mi nieta asintió, absorbiendo mis palabras con la seriedad que ahora la caracterizaba. Lo que Joaquín nunca entendió, continuó, es que nuestra riqueza no es solo financiera, es esta conexión, esta lealtad entre generaciones. Exactamente. Y eso es algo que ningún estafador, por hábil que sea, puede robarnos. Mientras cerrábamos los documentos y nos preparábamos para retirarnos, sentí una profunda paz interior. La traición de Joaquín, que una vez amenazó con destruirnos, se había transformado en el cimiento sobre el cual construiríamos un futuro aún más sólido para la familia Ruiz. Mi venganza, si es que podía llamarse así, había sido completa y perfecta. No solo había expuesto y neutralizado la amenaza, sino que había convertido esa experiencia en una oportunidad para crecer, para fortalecer los lazos familiares, para preparar a la siguiente generación. Y en algún lugar, en una celda fría y solitaria, Joaquín seguiría rumiando sobre la fortuna que casi tuvo en sus manos, sin comprender jamás que el verdadero tesoro de los Ruiz nunca estuvo a su alcance, porque nuestra verdadera herencia no está en cuentas bancarias ni propiedades, está en la sabiduría que se transmite de generación en generación, en la lealtad que resiste toda traición, en el amor familiar que, incluso cuando es traicionado, encuentra la forma de emerger más fuerte, más resiliente, más inquebrantable. Y esa es una riqueza que ningún Joaquín del mundo podrá jamás arrebatarnos.